Buenas tardes, River City en español. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El Señor es bueno y está esperándonos para una cita con Él en esta tarde. ¿Cuánto estamos dispuestos a darle a nuestro Dios lo mejor de nosotros en esta tarde? Amén. Gloria sea al Señor. Le bendecimos a todos los que están allí detrás de cámaras, ¿verdad? Los que están conectados vía internet, los que están físicamente. Y sabemos que en esta tarde y creemos con todo nuestro corazón que Dios tiene algo hermoso para cada uno de nosotros. No sé usted con la expectativa que ha venido en esta tarde, pero yo he venido con la expectativa de que Dios hable a mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios hable a su vida en esta tarde? ¿Cuántos están necesitados de una palabra del Señor? Pero ¿cuántos estamos necesitados y sedientos de la presencia de Dios en esta tarde? Amén. El Señor tiene una cita destinada para cada uno de nosotros. Y yo quisiera que cada uno le pidiéramos en nuestro interior allí al Señor que Dios hable a nuestros corazones. El Espíritu Santo sabe cuáles son nuestras necesidades en esa tarde. No sé usted, pero yo tengo necesidades y Dios las conoce. Tengo anhelos en mi corazón. Tengo hambre y sed de escuchar la voz de Dios en esa tarde. Pero también tengo muchos deseos de darle a Dios la gloria y la honra. En esta mañana meditaba en mi casa de por qué venimos a la casa de Dios. ¿Por qué nos reunimos la iglesia 1, 2 veces, 3 veces en semana para adorar el nombre del Señor juntos? Y me hacía esa pregunta a mí, ¿qué era lo que me motiva a mí a venir acá? ¿Qué es lo que me motiva a mí a darle culto al Dios único y verdadero? Y yo me respondía, bueno, lo que me motiva a hacerlo es por el amor que siento por Él. Porque el Señor me ha dado tantas cosas. Y yo sé que a cada uno de ustedes también, ¿verdad? El Señor ha sido tan bueno conmigo. El Señor me ha sacado del pozo de la desesperación por tantas ocasiones. El Señor me levantó de las tinieblas, me dio vida en abundancia. Yo no tengo cómo agradecerle al Señor tanta misericordia. Y eso es una de las cosas que me motiva a venir y adorar y servir al nombre del Señor. Pero la otra cosa que me motiva a hacerlo es por amor a cada uno de ustedes. Les amo, hermanos, les amo, amigos que nos están escuchando y viendo. Y no lo digo como un cumplido, lo digo de todo mi corazón. Y ese es el segundo motivo por qué vengo aquí a la casa de Dios. Por qué deseo este tiempo juntos, por amor a cada uno de ustedes. Pero sobre todo por amor a aquellos que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Para decirles que hay una esperanza, que el Evangelio es un mensaje poderoso. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Que el Evangelio es poder de Dios y yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder del Señor. Y donde llega el Evangelio hay cambio, donde llega el Evangelio hay restauración, donde llega el Evangelio hay gozo. Hay cadenas que son rotas por el Espíritu Santo. Y eso es una de las cosas que también me motiva a venir acá. Porque quiero anunciarle a todos aquellos que nos ven, que todavía no tienen una relación con Cristo, que el Señor está tocando la puerta de sus corazones. Y Él quiere hacer morada en tu vida. Y quiere que de ahora en adelante tú no camines solo, sino que camines de la mano de Él. Así que vamos a ponernos en pie los que estamos aquí físicamente. Vamos a pedirle al Señor que en esta tarde Él tome el control de todo lo que va a pasar aquí. Yo le quiero animar a cada uno de ustedes, no importa que usted tenga su tapaboca o como le quieran llamar, que usted exalte el nombre del Señor Jesucristo en esa tarde. Porque Él lo merece, Él es digno de la alabanza. Y quiero decirte que cuando un pueblo se une a alabar a Dios juntos, cosas grandes suceden. Yo lo creo y lo he vivido en todo el tiempo que le sirvo al Señor. Y hoy no va a ser un día diferente. Hoy el Señor se va a mover en medio de nosotros y de los que nos están viendo físicamente. Así que ayúdame a orar en esta tarde. Señor Jesús, a ti sea la gloria y la honra. A ti sea el poder, Señor. Qué bueno tú eres, Señor.
Aquí nos tienes, Padre, para un hermoso y delicioso manjar que has preparado para nosotros. Y Señor, estamos hambrientos, estamos sedientos, como decía aquel salmo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma de nosotros en esta tarde está sedienta de ti, Señor. El alma de nosotros necesita refrescarse de tantas noticias, de tanta tristeza que vemos en el mundo, tanta enfermedad. Pero hemos venido aquí porque confiamos que tu palabra es poder. Tu palabra, Señor, nos trae paz. Tu palabra y tus promesas fortalecen nuestros pies. Tu palabra, Señor, es esa agua, Padre, que nosotros necesitamos, Señor, para poder, Señor, ser refrescados, Señor. Oh, Señor, perdona nuestros pecados. Queremos como iglesia en esta tarde poderte ofrecer una alabanza digna, una adoración digna, porque tú eres nuestro Rey, eres nuestro Señor y no hay otro fuera de ti, Señor. Oh, Padre, limpia esta vasija que somos cada uno de nosotros para poderte dar lo que tú mereces, Señor. Limpia nuestras manos, limpia nuestros corazones, limpia, Señor, nuestros labios para poder llegar a tu altar, Señor, en santidad. Señor, yo te pido que en esta tarde cualquier persona que esté viendo este servicio, que no tenga una relación contigo, tú puedas hablar a su corazón, Espíritu Santo, y hoy sea el día de salvación para esas vidas, Señor. Si alguien aquí en esta tarde tampoco te tiene, Señor, yo te pido, Señor, que tú hables a sus vidas y que ellos puedan, Señor, tener ese encuentro contigo en esta tarde. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno. Gracias por tenernos aquí. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Asimismo, puestos en pie, vamos a alabar a Dios. Pero antes quiero leerle en el Salmo 34. Y dice el versículo 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos creen esto? Amén. ¿Cuántos creen esto en esta tarde? Vamos a alabar a Dios con gozo porque hay libertad en la casa del Señor. Esas palmas, a ver, con fuerza el Señor. Gracias, Padre. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¿Cuántos somos amados por el Señor en esta tarde? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad de las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad de las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
hay libertad. Dígalo fuerte. Hay libertad. De nuevo. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Somos libres. Somos libres. Por su sangre. Libres somos. Somos libres. Somos libres. Por su sangre. Libres Gloria a Dios. Muros caerán, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios adora, las cadenas son rotas por el poderoso poder de la alabanza. No sé si usted lo cree, hermano, pero lo debiera creer si cree en Dios y en su palabra. Que cuando un pueblo, en vez de levantarse a protestar, a quejarse, a tener, ¿verdad?, dolor, tristeza, se levanta en fe a adorar al Señor, cosas preciosas pasan y cosas poderosas pasan. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la enfermedad se va si nosotros adoramos al Señor con fe? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que demonios huyen si la iglesia adora a Dios y alaba a Dios con fe? ¿Cuántos creen que enemistades se rompen y hay reconciliación cuando un pueblo de Dios adora con fe y con libertad? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que nuestra alma es liberada del temor cuando nos levantamos y alabamos el poderoso nombre de Dios? ¿Cuántos creen que el enemigo huye? Aleluya. Cuando nosotros nos levantamos y adoramos al Señor y le alabamos. Cualquiera que sea tu batalla en esta tarde, dile a tu batalla cuán grande es el Dios que tú vas a adorar y estás adorando en esta tarde. No le digas a Dios cuán grande es tu batalla. Dile a tu batalla que el Dios que tú adoras es más grande que cualquier enemigo, que cualquier enfermedad, que cualquier depresión, que cualquier cosa que esté atormentando tu corazón y tu mente en esta tarde. Y adórale en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, creemos que las cadenas serán derrumbadas en tu poderoso nombre. Aleluya. Sí. Vamos a decirle en esta tarde a esos muros que en el nombre del Señor se caen. Amén. Gloria a Dios. Porque tenemos la fe y la certeza de que nada ni nadie podrá detenernos en su santo y glorioso nombre. Aleluya. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros
caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Señor, en tu nombre, vamos a decirle A ver, sus esas muros. palmas, ayúdenme. Pa, fuerte. Se caen en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Caen los muros. Caen los muros. Vamos, dilo. Caen los muros. 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 ¿Y cómo caen esos muros? Saltando, 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 los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Sí, Señor, en tu nombre caen esos muros. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya en esta tarde? ¿Cuántos pueden levantar un aleluya en medio de la batalla? ¿Cuántos pueden levantar un aleluya con el enemigo enfrente a usted? ¿Cuántos pueden levantar un aleluya cuando viene la duda? ¿Cuántos pueden levantar un aleluya cuando vienen las pruebas y las tribulaciones? Y podemos ser como las águilas y subirnos, ¿verdad?, a lo alto y ver las tribulaciones y la tormenta desde lo alto, porque nuestro Dios es más fuerte, aleluya. Vamos a levantar un aleluya en esta tarde. Un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. Oh, de la ceniza la fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Señor, tú estás vivo, tú estás vivo.
ayer me sentía bastante conmovida debido a una noticia que nos llegó bien temprano en la mañana. Despertando, alguien que había visitado nuestra iglesia allá en San Antonio, la iglesia anterior donde servíamos, había estado con su prima el fin de semana en la playa, bien feliz, compartiendo con su familia, y la prima es de nuestra iglesia también. Y de camino a su casa se comenzó a sentir mal, fue al hospital. Tristemente no salió del hospital, 40 años de edad quizás, y nos dieron la noticia que partió de este mundo. Y yo en verdad me conmoví mucho en mi espíritu, en mi interior, porque el Señor hablaba a mi vida como hija de Él, pero también hablaba como iglesia, que a veces estamos tan entretenidos en cosas vanas, en cosas que no tienen ninguna, no van a marcar nada en la vida de alguien, y que perdemos el foco de para lo que hemos sido llamados. Y yo le pedía perdón al Señor mientras oraba y pedía por este esposo que había quedado solo. Y yo decía, Señor, en verdad, tú pones personas en nuestro camino y no sabemos si va a ser la última vez que esa persona va a escuchar el evangelio. Y nosotros a veces ni compartimos de que hay salvación y de que hay una eternidad. Y yo quiero decirte en esta tarde, para los que nos ven por el internet, que necesitamos tener el boleto listo para cuando el Señor nos llame. Porque de una playa a ir, y ya era su último día, sus últimos días, una persona de 40 años. Y yo quiero decirte que a veces nos preocupamos tanto por lo material, por el trabajo, por la ropa, por los zapatos, por una buena casa o por pagar un carro del año, y todo eso se va a quedar aquí. Pero ¿sabe? Lo único que se va a ir es nuestra alma. Y hay mucha gente allá afuera, y hago esto como un llamado a la iglesia y a los que nos están mirando por internet. Hay muchos familiares tuyos que aún viven en tu propia casa y todavía no son salvos. Hay mucha gente en tu trabajo con quien tú compartes cada día que no le has hablado de Cristo y no sabes si es su última oportunidad. Alguien me contaba una historia. Si usted viera un edificio tomando candela, fuego, y viera allí a niños, una familia dentro de ese edificio que se pueden morir quemados por este incendio, ¿qué usted haría si usted estuviera pasando por ahí? ¿Solo se quedaría mirando qué va a pasar con esa gente? ¿Y hay niños allí? ¿O usted sería capaz de ir y romper las puertas, las ventanas y todo para que esa familia salga del incendio y no se muera? ¿Qué haría usted? Pues yo le voy a decir algo, que el infierno existe. El infierno es un lugar de dolor donde van a ir todos los que no estén preparados, los que no tengan su boleto listo para irse con Cristo. Y nosotros estamos viendo muchas personas allá afuera que están comenzando a quemarse y no somos capaces de ir y sacarlos de ese fuego y hablarles de Cristo. Ese es nuestro principal llamado. Nuestro principal llamado no es otra cosa, es predicar de Cristo, traer a las almas a la libertad, a la eternidad, porque tristemente después de la muerte no va a haber más oportunidad. Y yo no sé por qué digo eso en esta tarde, pero le estoy hablando con todo mi corazón debido a esa noticia del sábado. ¿En qué estamos perdiendo nuestro tiempo? A veces nos pasamos tantas horas frente al televisor, viendo cosas vanas, mirando novelas, en el Facebook horas y horas, mirando fotos. Y hay tanta gente que hoy mismo está muriendo sin Cristo.
¿Qué estamos haciendo, iglesia? Cristo quiere ser esa roca para esas personas. Hay mucha gente dolidas allá afuera. Hay muchas personas sin esperanza. Y tú y yo, la iglesia de Jesucristo, estamos llamados a compartirles. Quizás me puedes decir y poner excusa, no estamos en una pandemia, ahora no podemos hablarle a nadie. Pero usted tiene su teléfono, usted puede llamar. Usted puede mandar un mensaje con un versículo bíblico. Estamos en este mundo no para nosotros, estamos aquí porque Dios nos quiere usar para salvación de otras vidas. Ese es el propósito de nosotros como iglesia. Por favor, dejemos de concentrarnos en nosotros. Dejamos de vivir para nosotros y vivamos para Cristo. Amén. Vivamos para Cristo. Pidámosle al Señor cada día, como decía ese evangelista, Señor, uno más para ti. Dame uno más en este día para ti. Que este día no pase sin que yo le hable a alguien de ti, Señor. Esta última alabanza habla acerca de la esperanza que nosotros tenemos. Todos aquellos que tienen al Señor Jesucristo tenemos una esperanza. ¿Cuántos aquí tenemos esa esperanza? ¿Cuántos tenemos esa esperanza aquí? Pero si tú no la tienes y estás aquí sentado, tú la puedes tener también. Escucha la letra de este himno. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús,
presencia voy a estar, sin manchar de él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Él. Vamos a decir una vez más. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él Muchas gracias. Pueden sentarse, amados hermanos. Queremos invitar en esta hora a nuestro pastor para que él traiga los anuncios y también la palabra que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Ore allí, dígale al Espíritu Santo que hable a su corazón. Prepare su corazón para escuchar la voz del Señor en esta tarde. Que nuestro corazón sea humilde, sea un corazón como de un niño para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta tarde. ¿Cuántos están alegres en el Señor? Ahorita me gozaba, a mí siempre me gusta ponerme en la parte de atrás. ¿Sabe por qué? Porque me gozo al ver a las personas adorar a Dios. Me gozo. Ahorita Elisa estaba allá con los brazos abiertos, así alzados allí, la hermana Ana también. Y eso es algo que me da gozo al corazón. Qué lindo es estar los hermanos adorando juntos, ¿verdad? Y en armonía, en un mismo espíritu. En medio de toda esta crisis. Y fíjense que el día de ayer, el día de ayer, estaba orando por ustedes hasta las 2 de la mañana, estaba orando. Y yo le decía al Señor, déjeme cambiar de micrófono un momentico. Y le decía al Señor, Señora, porque a veces nosotros como que le damos queja a Dios, ¿verdad? Y a veces estamos en la mente de decir, bueno, ¿por qué está pasando esta pandemia? A veces uno se queja, dice, bueno, si no fuera por el coronavirus, ¿cuántas personas no se están quejando por el coronavirus? Del trabajo, los proyectos, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa lo otro? Y el Señor como que me habló de una manera y me dice, mira, pero este es mi plan. Yo estoy en control de todas estas cosas. Yo soy el que tengo que hablarle a la humanidad. Hay un plan, hay una profecía que se va a cumplir. Y yo le dije, Señor, perdóname. Ten tú el control de esto, no me voy a quejar más de lo que está pasando. Porque si yo creo en ti, creo totalmente de que tú estás en control de lo que está pasando. Y entonces oraba por cada una de las familias de la iglesia, de este nuevo proyecto que tenemos, de todas las metas, de todos los retos que nos están esperando. Y yo le dije, Señor, yo sé que todo está bajo tu voluntad. Yo solamente tengo que trabajar para ti, pero tú eres el director, tú eres el que defines el tiempo. Así que, hermanos, oremos. Y fíjense, una de las sorpresas que más que me llevé fue que estando orando a las 2 de la mañana, como un aliento de parte del Señor, me empieza a sonar el teléfono mío con un correo de acá de la iglesia. Una hermana que está trabajando con nosotros, que no puede asistir aquí a la iglesia físicamente, pero ella está trabajando desde su casa en estos proyectos que estamos teniendo. Y estaba trabajando a esa hora. Imagínense usted, yo le dije, bueno, Señor, gracias al Señor porque tenemos este equipo que está trabajando tan dedicadamente. Y le respondí el correo y le dije, oye, es verdad que
¿qué haces tú trabajando a esta hora? Si un día vamos a la guerra, quiero estar en tu equipo porque mira cómo estás trabajando. Y entonces ella me dijo, no, el problema fue, oigan esto, el problema fue que el día viernes por la noche yo estaba inquieta y Dios me dio una promesa. Y es la promesa que Dios le dio a Josué, que decía de esta manera: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás esta tierra a los hijos del pueblo. Oigan, en Josué. Y ese mismo día viernes, yo tampoco podía dormir hasta las 2 de la mañana y Dios me estaba dando la misma promesa de esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vaya. Y estábamos orando en un mismo espíritu y decía, es increíble cómo Dios actúa de la misma manera, el mismo día, al mismo tiempo, inquietándonos con la misma palabra del Señor para trabajar para Él. Por eso es que tenemos que esforzarnos y decir, Señor, tú estás en control, lo único que tenemos que hacer nosotros es trabajar para el Señor. Así que todo está en control de parte de Dios, hermano, y cuando uno hace esa oración, cuando está de rodillas delante del Señor y hace esa oración, como que te desprendes de una carga, te desprende de una carga. Y entonces empecé a escribir, posiblemente le escribo una música a eso, y le puse a solas con Dios, me desprendo. Ahí no tenemos título, no tenemos carga, no tenemos preocupaciones, solo Dios y yo solitos ahí hablando. Qué lindo, ¿verdad? Haga eso, experimente eso, hermano, cuando vaya delante de Dios. Lleve su carga, pero déjela ahí y ya quédese como nuevo cuando venga de nuevo hacia atrás. Que Dios me le bendiga, hermano. Quiero animarle, quiero decirle que Dios está haciendo grandes cosas en nuestra iglesia. El Señor está actuando de una manera maravillosa y vamos a seguir trabajando para Él. Quiero anunciarle que acuérdense que tenemos los días martes ahora con un nuevo horario a las 8:30 de la noche. Los días martes, 8:30 de la noche. Tenemos nuestra reunión vía Zoom. Tuvimos muchísimas personas este martes pasado, gloria a Dios. Vía Zoom tenemos esa reunión, ese momento de oración. Tenemos ese momento donde todos nos estamos conociendo. Hubieron personas nuevas, todo el mundo se presentó. Y bueno, gracias al Señor que estamos teniendo estas reuniones virtuales los días de semana. No se lo pierda. Es importante. Y ahí vamos a tener como un encuentro más cercano. Incluso que estamos virtual, pero ahí nos estamos viendo porque cada uno se presenta, ora, pone sus peticiones. Es un momento más personal entre la iglesia. Así que le invitamos a todos los que nos están viendo vía internet que se animen. Todos los martes a las 8:30 de la noche. Todos los martes 8:30 de la noche. Se conecta vía Zoom si tiene la aplicación. Lo único que tiene que poner, anote ahí que le voy a decir el ID del Zoom para que se conecte, es el 210-504-0177. Ese es el ID del Zoom. Se lo voy a repetir, 210-504-0177. Y si usted quiere acceder al Zoom y no se acuerda de ese ID, pues entonces simplemente llámenos que le vamos a pasar también esta información. Usualmente también lo pasamos en el grupo de WhatsApp, ahí solamente es para presionar el link. Bien, estos son algunos anuncios. Tenemos también, acuérdense, cuando salgamos de todo esto, tenemos esos grupos físicos en persona, en varios hogares, que ya estábamos a punto de abrir, así que vamos a tener esos encuentros físicos en los grupos pequeños. Por lo menos tenemos en la ciudad de Schertz y Thousand Oaks. Allí vamos a tener los grupos pequeños también. Así que usted vea en el internet donde más cerca le quedan estos hogares para que vaya más cerca los días de semana. También tenemos el apoyo de alimentos para las familias que están teniendo necesidad. Nos están llamando muchas personas por este ministerio. Así que usted extienda la voz y déjele saber a sus vecinos que hay ayuda. Los días miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y le doy gracias a Dios porque algunos hermanos ya se han sumado a ese ministerio para ayudarnos. Están fieles ahí. Así que quiero felicitarlos a los que están ahí fieles en el Señor. Es una oportunidad tremenda para hablar del Señor a las personas. Así que los días miércoles de 9 de la mañana a 11 de la mañana, todo el que tenga necesidad de comida, venga y busque comida. Y el que quiera trabajar para el Señor, venga y sea voluntario también para servir en ese ministerio. Miércoles. Y también el tercer sábado de cada mes, de 9 de la mañana a 11 de la mañana.
Si usted quiere apoyar con su finanza a este ministerio, porque tenemos muchos planes, ¿verdad? Recién empezamos, tenemos muchísimos planes. Y si usted quiere apoyar y que el evangelio se extienda, porque tenemos muchos sueños, pues entonces puede ir a esta dirección en el website. Pone www.reallife.org. Y ahí lo pone en Google y ahí le va a salir reallife.org y va a salir esta página. Y aquí en esta parte de arriba dice Give. Cuando le dé Give va a salir otro menú donde tiene dos botoncitos. Uno dice River City en inglés, otro River City en español. Si quiere apoyar este ministerio, pues presione aquí en español. Y le vamos a agradecer porque realmente sí queremos predicar el evangelio en estos últimos tiempos. Y tenemos muchos sueños, muchos planes. Esos son los anuncios que tenemos hasta ahora. No creo que se me olvide algo más. Tenemos el VBS el día de mañana. Va a ser físico aquí a las 6 de la tarde, ¿verdad? Según me decía la hermana Mayra. Va a ser físico aquí, después usted puede averiguar mejor el horario, pero después, a partir de la semana, va a ser vía internet. Creo que estos son, y el viernes, bueno, se nos bautiza una persona, ¿verdad? El día viernes, así que gloria a Dios por ese milagro, que esa persona viene a los caminos del Señor, pero con compromiso. Creo que esos son los anuncios, ¿verdad? Hasta ahora que tenemos. Quiero ahora compartir la palabra de Dios con todos ustedes los que nos están escuchando vía internet. Y hoy quiero hablar y quisiera que usted vaya a través de la Biblia y entendamos el mensaje del Señor. La Biblia no está ahí solamente para información, para saberse nombre, para saberse hechos históricos, sino es para que usted saque una enseñanza de ahí y la aplique a su vida, a su propia vida. Y quisiera que usted meditara con nosotros en esta mañana, pero vamos a invitar al Espíritu Santo y vamos a decirle, habla nuestra vida en esta tarde. Señor, te damos gracias porque no entendemos, Padre, pero podemos sentir tu amor. No lo podemos entender porque aun cuando andábamos en delitos y pecados, tú nos salvaste, tú transformaste nuestras vidas y pusiste, Señor, una fe, Señor, en nuestro corazón, una esperanza en nuestro corazón que muchas veces no podemos explicar. Pero Padre Celestial, tenemos que explicarla al mundo. Por eso te rogamos que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos entender tu palabra, crecer y que podamos predicar, Padre Santo, tu palabra. También que podamos cambiar nuestra vida para cada día crecer más y más. Cambia nuestro corazón y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy el título que le puse a esta meditación, y voy a explicarlo un poquitico, es Entendiendo el lenguaje de Dios. ¿Y por qué le puse este título? Cuando me refiero al lenguaje no quiere decir que usted vaya a hablar una cosa rara, ¿ok? Sino entendiendo a veces qué es lo que Dios quiere en tu vida y qué es lo que tú debes hacer y cómo te debes de comportar para realmente estar en comunicación con Dios. Hay personas que piensan que por una religión, por una costumbre, ellos pueden acceder a Dios y ese no es el lenguaje que Dios habla. A eso me refiero cuando hablamos del lenguaje de Dios. Hablando del lenguaje, como somos River City en español, usted le tenemos que enseñar español a muchas personas. Yo digo que en el cielo vamos a hablar español, así que si quiere definir el lenguaje, allá en el cielo vamos a hablar, así que aprenda si no se lo sabe. Yo se lo digo a todo el mundo aquí por la mañana. Yo estoy aquí para enseñarle a ustedes español porque ustedes van a necesitar nuestra ayuda en el cielo cuando estemos allá. Bueno, pero nos tocó venir a este país que es un lenguaje diferente, ¿verdad? Y después me preguntan cuando fuimos al viaje misionero a Cuba, es a la inversa de lo que le voy a contar ahora. Cuando es difícil comunicarse en un lenguaje, a veces se confunden las personas. Yo voy a empezar por mí, porque después voy a hablar de Alexis ahorita, ¿verdad? Pero yo tengo que empezar por mí porque esto sí es bien gracioso. Cuando yo llegué aquí, ¿verdad? El inglés que uno estudia en la universidad no se parece mucho al que se habla en la calle. Y estaba trabajando en una oficina y yo me acuerdo que andaba con dos compañeras de trabajo en el carro, íbamos para la oficina y era una clínica y en esa clínica había comedor, había almuerzo, se le daba a los pacientes y todo.
y yo me acuerdo que mis dos compañeras estaban hablando en la parte de atrás del carro acerca, yo entendía, un lost soup. Lost soup. Y dije, oye, se perdió la sopa. ¿Quién se comió la sopa? Y cuando llegamos a la oficina, vamos para allí, para el comedor, y dice, oye, vamos a empezar a buscar aquí la sopa porque tiene que aparecer, porque tienen que almorzar esta gente. Y cuando ella se empieza a reír, ¿qué sopa de qué tú estás hablando, Joan? Y entonces me dice, no dicen que se perdió la sopa, low soup, no, low soup. Estaban hablando de un término legal, una demanda, un low soup. Imagínense ustedes, de low soup a lost soup. Yo buscando la sopa y lo que estaban buscando, estaban hablando de una demanda. Pero eso no me pasa de solamente a mí. Le pasó a Alexis, iba por la calle y de momento, un 4 de julio, eso fue el 4 de julio, y ve que un carro nuevecito decía un cartel y él lo único que entiende de inglés es free. Leyó todo y una letra grande, free. Y me dice, Johan, vamos para allá, vamos a buscar ese carro que lo están dando gratis, está buenísimo ese carro. Y a mí no me dio tiempo, menos mal que no me dio tiempo llegar, dice Alexis, no, vamos a llevarlo porque se lo van a llevar antes. Y cogió a su hermana, a su hija, Luana, y se fue con Luana para allá para hablar con el hombre. Y cuando llegan allí, Luana le dice, papi, lo que dice ese carro, estamos en la tierra de los libres. Porque es 4 de julio. Pero ahí no termina la cosa, Llega un hombre a la casa de Alexis también. Alexis, en ese día él había sacado unas cosas como algo para que se llevaran. Y un hombre estaba esperando por un mandado de Sandra, que Sandra le tenía que dar un mandado. Pero Alexis llega al trabajo, ve el hombre parqueado allí, frente a la casa, mirando eso allí. Y el hombre le empieza a hablar en inglés. Y entonces venía a buscar un arbolito en la casa de Alexis, el hombre, y le dice, estoy buscando el árbol, el tree. Y entonces Alexis entendió que aquello que estaba en la acera, si él pensaba que estaba preguntando si era gratis lo que estaba ahí en la acera. Y le dice a Alexis, sí, eso es free, dale. El hombre decía tree y él decía free. Bueno, el hombre como que le dijo, estoy esperando para que me traigan el mandado, el arbolito. Alexis se fue a la casa, se bañó, le dio comida a la niña, y el hombre esperando afuera pensando que Alexis le iba a traer el árbol. Cuando Luana sale, dice, no, es que él entendió que usted quería esto por free. El hombre, y bueno, les voy a hacer el cuento de las velitas. No, ese cuento no se lo voy a hacer. Eso va a ser para otra ocasión. Bien, esas cosas pasan cuando no entendemos el lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo las personas se confunden? Y a veces uno se confunde, a veces yo pienso que estoy hablando inglés y no estoy hablando eso. Dice, ¿qué tú estás hablando? Y eso es lo que pasa cuando las personas van delante de Dios y no saben hablar el lenguaje del Señor. Y Lucas, en el capítulo 18 de Lucas, vemos dos hombres que estaban hablando estos lenguajes. Lucas 18, del 9 al 14, le voy a invitar que usted lo busque ahí en su Biblia, o en su celular, o en su iPad, o en su computadora, si está ahí online, porque es importante que nosotros aprendamos a interceder delante de Dios y que Él nos entienda, que Él nos escuche. Es importantísimo. Lucas 18, del verso 9 al 14. Miren lo que dice aquí este pasaje. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Este es Jesucristo hablando, ¿ok? Esto es algo que usted tiene que prestar atención porque Cristo está hablando aquí. Y nos está enseñando cuál es el lenguaje que Dios habla, qué es lo que Dios espera de ti, cuáles son las expectativas de Dios de parte tuya, ¿ok? Y entonces dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Vamos a detenernos un poquito ahí. Hay una característica que usted está viendo aquí. Dice que los dos hombres fueron a hablar con Dios. Los dos hombres fueron a hablar con Dios. Usted sabe que un fariseo era una persona bien religiosa. Era tan religiosa, meticuloso, todo lo que tenía que ver con las costumbres, tenía que hacerlo al pie de la letra.
Fíjense que habían leyes, aunque ellos hacían como una pequeña ajustes a las leyes para poder satisfacer sus necesidades, porque decían que el día de reposo no podían caminar cierta distancia. Y entonces alguien escribió y dijo, bueno, como no podemos caminar cierta distancia, lo que vamos a poner en la ley es que vas a caminar cierta distancia, vas a descansar 1 hora y después vas a volver a empezar a caminar esa distancia. Vas a descansar otra hora y vas a volver a caminar esa distancia para poder caminar toda la distancia que querían. Como que tergiversando, ¿verdad? Modificando la ley para ellos mismos satisfacer sus necesidades. Y eso es lo que está pasando hoy en día también, ¿verdad? Cómo las personas tratan de agarrar de la Biblia cosas que le convienen y dicen, no, esto no aplica aquí o esto no es para mí. Porque hablan su propio lenguaje. La religión nos salva, las costumbres nos salvan y eso no es lo que escucha Dios. Dios no entiende esa parte. Eso es algo que los hombres hacen. Porque miren lo que pasa aquí. Dice, confiaba en sí mismo, ¿verdad? Es lo que se está refiriendo a Jesucristo es que está apuntando a este error de que las personas que confían en sí mismos y menosprecian a los otros, se piensan que por una religión, por costumbre o por lo que sea, vamos a aplicarlo a hoy en día, nadie es mejor que nadie. Cristo murió por todo el mundo y dio un único precio que fue, ¿qué cosa? El sacrificio en la cruz, el mismo sacrificio. Y este religioso tenía ese concepto, por eso lo estaba poniendo, y el otro era un publicano. Un publicano era una persona que era un cobrador de impuestos para Roma, y todo el mundo lo menospreciaba. Todo el mundo menospreciaba a aquellas personas porque lo tenían como traidores, como abusadores, porque no cobraban solamente los impuestos, sino que tenían que cobrar su salario de ahí. Pero algunas personas, la mayoría de ellos eran pecadores y trataban de extorsionar a las personas. Cobraban más de lo que tenían que cobrar. Y entonces el pueblo, por supuesto, era despreciable lo que hacían estas personas. Y a los ojos de los hombres, miren, a los ojos de los hombres en aquel momento el fariseo lucía como un religioso intachable, ¿verdad? Que cumplía toda la ley. Y a los ojos de los hombres aquel publicano, ¿cómo era? Era una persona despreciable, era un pecador. Fíjense, a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios era diferente. Pero yo quisiera que usted mirara aquí este versículo, que lo que está diciendo Jesucristo es aquellas personas que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. Eso es feo, ¿verdad? Hoy en día hay movimientos por ahí que están segregando a las personas. Porque ya sea de una parte o de otra, todos somos iguales delante de Dios. Todos. No un sector solamente. Todos importamos delante de Dios. Nadie puede menospreciar. Si tú quieres agradar a Dios, nadie puede menospreciar a nadie. Y esta persona, en su corazón, el carácter de esta persona, de este fariseo, se estaba describiendo aquí. Vamos a ir a la siguiente parte de este pasaje. A la siguiente parte. Dice, el fariseo puesto en pie, ya ven la actitud, ¿verdad? Puesto en pie. Y cuando nosotros oramos de rodillas en una actitud de ¿qué? De reverencia al Señor y humillarnos. Pero acuérdense que no es la posición. Usted puede ser religioso y caminar de rodillas a una montaña, que eso no es lo que define, ese no es el lenguaje que Dios habla. Y el fariseo dice, puesto en pie, ¿oraba con quién? Oraba con Dios. Dice que oraba consigo mismo, porque era una persona que, ¿se acuerdan lo que vimos al principio? Decía que se estimaban ellos superiores y menospreciaban a otros. Estimaban, no, esta persona es de segunda clase, tercera clase, no hace lo que yo hago. Eso es lo que estaba haciendo él. Este hombre era un narcisista, ¿verdad? Oraba consigo mismo. Yo creo que ese hombre se levantaban todas las mañanas por el espejo, si había espejo o algo pulido, metal, y se miraba al espejo y decía, ay, qué lindo tú eres. ¡Mua! 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 ¿Cómo yo te quiero? Consigo mismo. Era el ídolo, ¿quién era? Su misma persona. Su religión, su modo de vida, era su ídolo. Es decir, que estaba orando consigo mismo, no estaba orando con Dios. Dios no estaba escuchando nada. Y dice, ¿y este qué está queriendo decir? Sí, habrá dicho Dios, ¿no? ¿Y este qué está diciendo? ¿Qué está haciendo este? Eso es lo que pienso yo, porque Dios no lo escuchó. Estaba orando con sí mismo. Y de esta manera decía, dice,
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Qué lindo, ¿eh? Esos hombres son ladrones, injustos, adúlteros. Ni aun como este publicano de aquí, cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Qué lindo soy. Qué narcisismo. ¿Sabes de dónde sale la palabra narcisismo? La palabra narcisismo viene de una historia de Narciso, que era de los dioses griegos eso, que se veía mucho, él se creía muy lindo, y se miraba siempre en un lago, ay qué lindo era, y de tanto mirarse un día se cayó en el agua y se ahogó, su propia hermosura lo mató. Y hay gente por ahí así, que en vez de mirar por las otras personas, es el mismo tipo de carácter que hay por ahí. Las personas que se creen mejores que otras, quizás por lo que usan, quizás por lo que tienen, quizás por la posición. Yo lo he visto por ahí que hola, soy el duro, ¿verdad? Y, débil, ¿no? Si la humildad es una virtud. La humildad no es una debilidad, la humildad es una virtud. Y esta persona, y fíjense que esta es la filosofía que se está estimulando hoy en día. Tú tienes que ser fuerte, tú sí puedes. Usted ha visto los motivadores por ahí. Los motivadores lo que estimulan es esto. Tú sí puedes, tú vales más que otra persona. Tú sí eres un campeón, tú sí eres esto. Eso es lo que está estimulando esa filosofía, esa psicología que hay por ahí motivadora. Pero ese no es el lenguaje que Dios habla. Imagínese usted, después cuando usted me vea, yo le voy a hacer el cuento de las velitas de Cuquito, un cubano que llegó a New Jersey, para que usted vea. Es más que se le voy a hacer el cuento de Cuquito. Después, para que usted vea cómo se pasa pena a las personas. Este señor tampoco sabía inglés y él tenía que ir al laundry. Usted sabe que en aquel tiempo en el laundry se echaban muchas moneditas de 25, ¿verdad? Y él tenía que cambiar el billete. Fue una estación de gasolina y entonces había una persona allí que creo que era un hindú que tampoco hablaba bien el inglés y intentó comunicarse con él. Y entonces venía con un poco de dinero, él en la mano, y le dijo a aquella persona, ¿yo? Dinero. Dice, a la ropa, quito la ropa. Y el hindú se quedó así, ¿cómo? No. Imagínese usted esa confusión y lo que le estaba pidiendo era que le cambiara el dinero en cuore para lavar su ropa. Pero el hindú entendió otra cosa. Entonces, son cosas que cuando usted no habla el lenguaje correcto de Dios, ¿qué cosa es? La obediencia, la humildad, el fruto del Espíritu, ese tipo de lenguaje aquí, Dios no lo entiende. Y por eso hay tantas personas afuera frustradas porque pensaban que iban a obtener algo bueno con ese tipo de psicología, con ese tipo de filosofía, y lo que tienen es más dolor. El fariseo estaba actuando de esa manera. Y acuérdense, a los ojos de los hombres, ¿quién era él? A los ojos de los hombres era intachable. Sin embargo, vamos a ir a la otra parte. Mas el publicano, estando lejos, miren qué diferencia, estando lejos porque se avergonzaba, él reconocía, él estaba humillado delante de Dios. Estaba de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Qué actitud, ¿verdad? Esa del publicano, un pecador, pero él reconocía que era pecador, tenía vergüenza, sentía vergüenza por su pecado, y estaba en esa actitud. Dice, sino que se golpeaba el pecho, incluso se golpeaba el pecho diciendo, Señor. Y decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Y esta parte propicio quiere decir, ten misericordia, perdóname. Yo reconozco que soy un pecador. Y entonces Jesucristo le dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ven, y esa filosofía, esa psicología de que tú eres el mejor, eso, olvídate que ese lenguaje Dios no lo habla. Por eso hay tantas personas que no alcanzan el milagro en su vida cristiana. Fíjense que Zaqueo era uno de estos hombres, publicano, era un publicano. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Y Mateo también fue uno de estos hombres, publicano. Y entre los discípulos de Cristo estaba Mateo, que llegó a ser, pero se arrepintió porque quizás él hizo esta misma oración. Y sabrá,
Nosotros no sabemos, en el cielo lo vamos a saber, le vamos a preguntar un día a Jesucristo, Señor, tú estabas hablando quizás de Mateo en aquella parábola. Quizás eso fue lo que pasó con Mateo o con Zaqueo. Porque Mateo y Zaqueo eran publicanos, pero se humillaron. Es verdad que estaba mal porque Jesucristo condenó esa parte de robarle a los pobres y engañarlos y estafarlos. Pero cuando tú te arrepientes y te humillas delante del Señor y lo obedeces, ese es el lenguaje que Dios entiende y entonces pasa, ¿qué cosa? El milagro. ¿Se acuerdan la palabra justificado del domingo pasado? Sin que usted haga nada, Dios nos justifica de nuestro pecado. Es por gracia somos salvos. Ahí el hombre, por esta manera de hablar, entró a ese estado de la gracia porque fue justificado por Dios. Qué lindo, ese es el lenguaje que habla el Señor. Ese es el lenguaje que nosotros tenemos que hablar con Dios. Cuando nosotros vengamos delante de Dios, nosotros tenemos que decirle, Señor, yo no sé qué está pasando con esto del coronavirus, pero no me voy a quejar más porque tú eres el que tiene eso. Perdóname, Señor, por quejarme. Perdóname. Tú tienes el control. Yo no soy quien para decirte a ti los planes que tú tienes que hacer, ni decirte, aconsejarte a ti lo que tú tienes que hacer. Yo simplemente me voy a rendir a ti porque yo soy un pecador más. Y ese es el lenguaje que nosotros podemos entrar delante de Dios. Ese es un lenguaje que Dios siempre va a escuchar a aquella persona humillado, al que está arrepentido de su pecado, contrito y humillado, a ese corazón. Dios no lo va a rechazar. Dios no lo va a rechazar. Y no se deje engañar por esta filosofía que hay ahora afuera, ese modo de vida, que tú eres el mejor y tú tienes que mostrar que tú eres duro para que no te humillen, no te discriminen. No. Siempre mire al Señor. Que eso no funcione en tu vida. La manera de que el Señor te escucha es esta de aquí. Vimos el fariseo con todo lo que tenía, con todo el prestigio que tenía delante de los hombres, hablaba consigo mismo, oraba consigo mismo. Era su propio Dios, era él. Y ahorita estaba hablando con Alexis, que usted veía ahí que decía, él se oraba consigo mismo, se tenía muy en alta estima a sí mismo y menospreciaba a los demás, ¿verdad? En esas dos actitudes, a él estaba fallando totalmente, porque a él pensarse que era mejor que nadie y que él era su propio Dios, ahí estaba pecando contra Dios. Pero al menospreciar a su prójimo también estaba pecando contra Dios. Y los dos mandamientos más importantes que hay, ¿cuáles son? Jesucristo lo resumió en dos. Toda la ley lo resumió en dos. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en su corazón el fariseo, con toda su religión, con todas sus costumbres, con todo su prestigio, estaba violando todos los mandamientos de la Biblia. Todos los mandamientos de la Biblia se estaban violando en aquel momento, en esa actitud, en esa manera de pensar del fariseo. Pero Dios sí escucha a una persona, no importa lo pecador que sea, no importa lo que hayas hecho, no importa la vida que tenga. Hay personas que a veces da vergüenza venir a la iglesia porque se sienten muy pecadores. Pues yo le digo que la iglesia es el mejor lugar para usted si se siente pecador. Este es el hospital para los enfermos. Y si usted está enfermo tiene que venir aquí. Aquí no se puede juzgar a nadie, no podemos menospreciar a nadie por lo que haya hecho o por lo que haga incluso, porque ¿quién es el que perdona? Dios. Y usted tiene que hablar su propio lenguaje. Entonces, Dios no habla ese lenguaje de altivez y de pecado. No lo habla. Yo le voy a dar unos versículos, Proverbios 6, 16 al 19. Miren lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. Ahora, en las 7, vamos a ver el número 7 de esas cosas, yo la conté, y es esta. Dice, el que siembra discordia entre hermanos. Ese chismoso que crea confusión, discordia entre hermanos. Dios, eso es un pecado, que eso es para delante de Dios. Eso es tremendo. Pero vamos a ver, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Abominar quiere decir despreciar a tal punto, que es tan despreciable. Es muy grande ese desprecio y así se vuelve abominable. Entonces dice, los ojos altivos. ¿Qué cosas son los ojos altivos? Una persona que se crea mejor que otra, un orgulloso. El fariseo, ¿se acuerdan del fariseo? Oraba consigo mismo y decía, yo diezmo, yo hago esto y no soy como este hombre. Comparándose, oigan, las personas usualmente se comparan y no viven su propia vida. La filosofía es compararse con otra persona y no viven su propia vida, ni disfrutan lo que tienen.
Gracias al Señor que uno tiene al Señor, ¿verdad? Pero cuando yo tenía mi Toyotica Corolla, era un Toyota Corolla del año 95. Para mí ese era el mejor carro que había. Yo no tenía que ver el Ford que tenía el otro o el Toyota del año del otro. No, si yo el que tengo es este y este lo disfruto yo. Esa es la manera de ser. Hay personas que están angustiados por lo que no tienen y ambicionando lo que tienen los otros y no disfrutan lo que tienen. Por esa manera de ser. Entonces usted tiene que vivir su propia vida humildemente delante del Señor. Pero Dios desprecia a la persona altiva. Dios es un pecado que hay. A la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos, el que crea problemas entre el prójimo, entre un prójimo y otro. Esas son cosas despreciables. Entonces, vamos entendiendo ya cuál es el lenguaje que habla Dios. Imagínese usted, ese fariseo hablando con Dios. Yo soy así, yo tengo esta virtud, yo tengo esto, lo otro. Cuando Dios en su propio carácter es bondadoso. Jesucristo dice, Filipenses capítulo 2 dice, Jesucristo se humilló y se hizo carne, se hizo semejante a nosotros para morir por nosotros. Él mismo descendió desde su trono, de su estatus ese que estaba allá arriba, para venir y hacerse un hombre y morir por nosotros. Ese no es el lenguaje que entiende Dios, el que estaba hablando el fariseo, ¿no? Si es totalmente lo contrario que hace el Señor. Dios mismo dio a su propio Hijo. Es bondadoso. Son cosas que las personas a veces quieren ganar el mundo con esa filosofía que hay allá afuera. No, miren, aquí está la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hablar el lenguaje de Dios? Si usted llega a la conclusión, ¿cómo entonces podemos llegar a hablar el lenguaje de Dios? Simple. Hay dos cosas importantes que yo estaba analizando, y es la fe y la obediencia. Y esa humildad que nosotros tenemos. Fíjense que si usted tiene fe, y confía en el Señor, automáticamente, ¿qué va a hacer usted? Obedecerle, porque usted confía que lo que Él dice es verdad. Y si usted está obedeciendo, automáticamente se puede decir que usted tiene fe, ¿verdad? Porque si obedece es porque confía en lo que Dios te está diciendo. Entonces yo creé como una pequeña fórmula, no sé si se acuerdan cuando estaban allí en 10º grado, antes, a ver, sí es ese, sí. Vamos a hablar de la fórmula ahorita. Esta es la fórmula que vamos a poner allí y lo vamos a comparar allí. Dice el Salmo 147:11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Ahí es donde ese es el lenguaje que habla el Señor, ¿ok? Y vamos a crear una fórmula de ahí a ver un poco sencilla. No quiere decir que sea así, es para que se entienda el mensaje de hoy. No quiere decir que estoy creando un teorema teológico ni nada de eso, no pretendo eso. Simplemente trato de sacar de la palabra de Dios algo que aplique a nuestra vida para practicar con el Señor. Y para que nuestra vida con el Señor sea más amena y entendernos nosotros. Porque la Biblia nos hace entender cómo somos nosotros muchas veces. Y aquí dice la palabra del Señor en el Salmo 147:11, que Dios se alegra, se complace, le da placer a aquella persona que tiene temor de Él. El temor no es que tenga miedo, sino aquella persona que lo tenga en cuenta para todo lo que hace, que tenga en cuenta a Dios en todo lo que hace y que lo respete, que respete a Dios. Por ejemplo, si usted va a hacer algo, dice, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Señor, ¿qué voy a hacer con lo otro? Y hay veces que usted hace algo que usted sabe que a Dios no le agrada y ni cuenta con Dios porque sabe que le va a decir que no está en la Biblia, pero usted está acomodando, ¿qué cosa? La Biblia a su manera. ¿Se acuerdan los fariseos que hacían? El día de reposo caminaban 1 kilómetro, descansaban media hora, seguían caminando y la suma total al día, hacían 20, pero decían, no, pero no incumplí la ley. Sí incumplieron la ley de corazón porque lo estaban haciendo. Y cuando usted trata de huirle a la Biblia y tergiversarle y acomodarse, eso usted no tiene temor de Dios, no es obediente y está tergiversando el mensaje bíblico. Y dice, y en los que esperan en su misericordia. Cuando usted espera, usted es obediente, porque realmente está obedeciendo la palabra del Señor. Ahora, 1 Samuel 15:22 dice así también. Miren lo que dice.
Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Sí, claro que sí. Dice, ciertamente sí. El obedecer es mejor que cualquier sacrificio y el que presta atención y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren, ¿qué es lo que dice aquí? El obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio que usted pueda hacer. Y vamos de nuevo al ejemplo del fariseo, ¿se acuerdan? Caminaba 1 kilómetro, descansaba, caminaba otro kilómetro. Estaba desobedeciendo. Ese sacrificio que estaba haciendo no valía nada. La oración que estaba haciendo aquel fariseo, pensando la gente que estaba orando, oye, ¿cómo ora ese hombre? Oye, todas las mañanas ora. Pero escuché la oración que dice, estaba orando consigo mismo todas las mañanas. Se estaba dando una terapia emocional él mismo. ¿Verdad? Ay, Señor, yo soy tan bueno. Yo voy a pensar en lo positivo, la prosperidad, que yo soy así, yo soy un campeón y yo esto, lo otro. Oye, ese no es el lenguaje que Dios habla. Ese no es el lenguaje que Dios habla. Y entonces aquí dice Samuel, y se lo está diciendo Saúl falló, dice, es mejor que obedezcas a Dios que cualquier sacrificio que haga, porque la obediencia es el mejor sacrificio. De nada te vale la religión o pretender lo que sea, porque Dios es el que hace eso. Entonces la fórmula interviene en que en la obediencia, en ser humildes y en la fe. En confiar en el Señor, porque cuando usted confía en el Señor, automáticamente va a obedecer. Y hay algo en esa fórmula que yo les estaba diciendo cuando estaba en 7º grado, los que todos estudiaron física, todo esto ustedes lo saben, y era la fórmula de calcular la distancia, la velocidad y el tiempo. ¿Se acuerdan? Miren aquí, distancia es igual a la velocidad sobre el tiempo o velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Aquella era la fórmula. Y este triángulo lo que quiere decir es que la velocidad es directamente proporcional, ¿verdad? La distancia y la velocidad son directamente proporcionales. ¿Qué quieren decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras uno aumenta, el otro aumenta también. Es decir, que aumentan al mismo tiempo. Igualmente que la distancia, velocidad y tiempo, el tiempo y la distancia. Eso se estudió en 10º grado, ¿se acuerdan? Para calcular eso. Y lo que yo quiero que usted vea, no tiene que aprenderse la fórmula, lo que yo quiero que usted vea, que mientras aumenta una cosa, aumenta la otra también. Si usted tiene fe, su obediencia va a aumentar. Y si usted obedece mucho al Señor, es que tiene mucha fe. Entonces yo hice la otra fórmula, ahora cristiana, y yo le puse, la fe es directamente proporcional a la obediencia y a la humildad. Y también se alcanza misericordia. Ahora, estos dos son indirectamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando este aumenta, este disminuye, y cuando este disminuye, este aumenta. ¿Por qué razón? Cuando tú no obedeces al Señor y decreces esa parte y no te humillas delante del Señor, la misericordia de Dios ¿sabe? Aumenta o disminuye. Cuando es menos este es menos también. Cuando es más, ¿entienden? Ahora, toda esta parte, mientras más usted tenga fe, usted va a ser más obediente. Y si es obediente, usted va a tener más fe. Dice la palabra del Señor. Seguimos con el Salmo 95:8. Dice, venid, adoremos y postrémonos y arrodillemos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ese es el lenguaje que Dios habla. Cuando tú vas delante del Señor, ese es el lenguaje que el Señor habla. Venid, vamos a adorar al Señor, postrémonos, humillémonos, reconozcamos quiénes somos nosotros delante de Dios. Y dice el Señor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masar en el desierto. Y yo le puse esa referencia a Éxodo 17 porque se refiere a estos dos lugares. Fue cuando el pueblo de Israel estaba quejándose delante de Dios. Ay, Señor, ¿para qué tú me trajiste al desierto este? Y estaban quejándose delante de Moisés. ¿Y para qué tú nos trajiste? Mira qué sed tenemos. Y entonces Dios le dijo, ve y golpea la piedra para que salga agua. Porque el pueblo se estaba quejando y aquella interacción, ese no es el lenguaje que habla Dios. Ay, ¿para qué tú me trajiste aquí, Señor? ¿Cuáles son tus planes? ¿Por qué? Mira, mejor es quedarse en Egipto. Eso es lo que está diciendo este salmo aquí. Y está diciendo,
Nosotros, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón, no sean vanidosos, como aquel fariseo, no sean narcisistas, reconozcan al Señor. Y por eso aquí al principio dice, arrodillémonos, humillémonos, adoremos si es nuestro Dios, nosotros vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero miren qué linda esta parte, si oyes hoy su voz, no pongas duro tu corazón, cree en el Señor, cree en el Señor. Porque es un día de salvación. Hay una anécdota de un hombre, porque cuando nosotros endurecemos nuestros corazones, porque estamos tan entretenidos. Ahorita la pastora estaba diciendo eso. Estamos en esta vida, queremos lo nuestro, y lo último es, en nuestra lista, ¿quién es? Dios. Y esa es manera de endurecer el corazón de uno. Lo último es Dios. Tú endureces tu corazón de esa manera, y Dios te está llamando y te está diciendo, prepárate, lee tu Biblia. Ora, evangeliza, y tú todavía sigues con el corazón duro, pero Dios te sigue llamando. Hay una anécdota de un muchacho, y esto es verdad, hace unos años atrás leí en este comentario bíblico esta historia, y era de cuando las comunicaciones se hacían por telégrafo, ¿se acuerdan? Por vía Morse, y entonces se enviaba por cable el código Morse. El código Morse es como un tic, 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 ese que suena así. Y es el primero que se usó en comunicación. Y entonces en cada estación pues se hacía la carta. Había uno que interpretaba y entonces ponían eso. Y había una agencia que estaba empleando a personas para trabajar en esa posición del código Morse. Y habían varios jóvenes allí bien preparados, y cada uno bien vestido, con su currículo, estaban leyendo y se estaban viendo los currículos unos del otro, muy orgullosos ellos, muy pretenciosos por las habilidades que tenían. Y de momento llega uno y se sienta en lo último de la cola, de la línea, porque había una línea para entrar, y mira y dice, oh, con esta gente, con esos currículos que tienen y esas, ¿sabes? Parece que son buenos. Yo creo que no tengo oportunidad y soy el último. Y entonces se escucha, ¿verdad? Estas personas están entretenidos en ellos, viendo cuáles eran sus mayores logros, dónde habían trabajado. Y este muchacho empezó a escuchar algo que salía de la oficina, y empezó a escuchar un tic-tic de ese del código Morse. Tic, 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 tic. Y entonces el muchacho de momento, que era el último de la línea, se levanta y va a la oficina. Y cuando sale de la oficina, sale el supervisor, pasa un rato y los agentes se quedaron, oye, pero si te llevo de último, ¿cómo pasó delante de nosotros? Se coló. Oye, cuando se cuela un agente contigo, ¿cómo tú te pones? Oye, estás esperando media hora. A mí me pasó ahorita en el Best Buy, ¿verdad? Yo dije, ay, Dios mío, tenía una reunión. ¿Te acuerdas cuando estaba en el cable? Sí, esa mismo fue. Y la gente le dijeron, y se coló. Y cuando salió aquel muchacho de la oficina, salió con el supervisor y le dijo a todos aquellos que tenían el resumen, miren, ya ustedes se pueden ir a la casa, que este muchacho ya tomó esta posición, ya no los necesitamos. Dice, pero ¿cómo? Si llegó de último y nosotros tenemos resumen, y él entró como si nada por ir para allá. Y entonces el supervisor le dijo, bueno, el problema fue que el único que prestó atención a esa señal que yo estaba dando, el tic, 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 ese que el muchacho había escuchado, estaba diciendo lo siguiente. Dice, si usted logra entender este mensaje Morse, por favor, entre para hacerle la entrevista. Este trabajo va a ser suyo, si puede entender esto. Y el hombre entró porque escuchó, estaba concentrado en la señal y entró. Entendió el mensaje y tomó el trabajo. Y aquellas personas estudiando, estudiosas y altivas con su resumen y mirando cada uno sus logros, no tomaron el premio. Ese es el lenguaje que Dios escucha. Usted tiene que prestar atención a la voz de Dios con humildad, prestar atención a lo que es importante. Que ese es el lenguaje del Señor. Y por eso yo le digo hoy, si oyes hoy su voz, si oyes esa señal, ese tic-tic de parte de Dios, porque estás concentrado en Él, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor. Y yo quiero invitarte hoy a que tú recibas, si no has recibido al Señor, que lo recibas como tu Salvador en tu vida. Si nos estás escuchando por la cámara, no endurezcas tu corazón. El Espíritu Santo está dando ese pequeño mensaje. Aunque el sonido del mundo, la filosofía del mundo sea muy alta, muy escandalosa, Dios habla de una manera que no todo el mundo entiende. Pero cuando tú lo oigas, levántate y toma acción. Porque el Espíritu Santo te está hablando. Si tú quieres recibir a Cristo como tu Señor,
Y acuérdense, no es por nosotros no somos nadie. Nosotros delante de Dios, gracias porque somos salvos por gracia, no hemos hecho nada. Yo siempre le digo, Señor, cuando yo esté delante allí predicando tu palabra, déjame a mí detrás de las cortinas y sal tú, porque yo no merezco ni tan siquiera predicar tu palabra. Pero si tú escuchaste hoy la voz de Dios, acéptalo como tu Salvador y Señor. Esa filosofía que hay afuera, incluso tu propia filosofía de ser fuerte, de ser el mejor, no vale la pena. No endurezcas tu corazón y dile, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador en mi vida. Me humillo delante de ti. Me humillo delante de ti, Padre. Y yo te pido de que realmente tú vengas a mi vida a morar. Te recibo como mi Salvador y Señor. Yo quisiera que el grupo de alabanza, ¿verdad?, volviera a tocar, que pusieran el audio del grupo de alabanza nuevamente aquí en los pianos, para que ellos puedan volver a tocar, ¿verdad? Y que usted le pueda decir al Señor en oración, y usted pueda venir humillado delante de Dios y hable el lenguaje que realmente Dios entiende. Ya nosotros lo sabemos, ¿verdad? Aquel que teme al Señor, aquel que obedece al Señor, aquel que se humilla delante de Dios, al contrito y humillado, a ese no despreciará a Dios. Y que yo te invito hoy, que tú vengas delante de su presencia y que tú le pidas cualquier cosa a Él, pero realmente como debe de ser, en humildad, pidiéndole al Señor que te ayude, reconociendo que Él es nuestro Dios y que merece toda adoración en nuestra vida. Iglesia, ese es el lenguaje que habla Dios. Cuando usted quiere llegarle a Dios, reconozca quién es Dios, reconozca quién es usted delante de Él. Que Dios le bendiga y le guarde en esta tarde. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Hace unos 2-3 meses atrás, o 2 meses, veníamos de una práctica con los soldados de Cristo, creo que fue, y veníamos en la noche, ya era las 10 de la noche. Me acordé ahora mientras el pastor decía cómo debemos ir a Dios con humildad. Y yo no me di cuenta que mi carro estaba apagado, yo no había encendido las luces de la camioneta. So, desde el downtown me venía siguiendo un policía. Y yo estaba tan entretenida conversando con Keren y con Paola que yo no me había dado cuenta que el carro no traía luces. A las 10 de la noche, imagínense. El policía estaba detrás de mí, me estaba haciendo señal con las luces. Yo estaba entretenida, yo ni me había dado cuenta que había un policía detrás de mí. Y Keren dice, mami, ¿tú no ves algo como unas luces muy fuertes? Se está pegando ese carro bastante a ti. Digo, no. Y seguí. Bueno, el policía vino, se puso al lado mío. Y todavía yo entretenida y no me daba cuenta. Hasta que ya me hace una señal y me orilla en el medio del highway. Y viene bien enojado aquel policía. ¿No te das cuenta que no traes luces? Hubieras ocasionado un terrible accidente. Lo que hubiera podido pasar contigo. Te vengo siguiendo del downtown. ¿De dónde tú vienes? Y yo bien calmada le dije, vengo de la iglesia, vengo de un ensayo. ¿No te das cuenta que andas sin luces? Digo, no, perdóneme, no me había dado cuenta. De verdad que no. Venía entretenida y no me había dado cuenta que no había encendido las luces del carro. No sabes cómo funciona el carro. Digo, y este es el carro de mi esposo. Y bueno, yo seguí con la voz bien suave, le pedí perdón 3-4 veces al policía y de momento él se fue calmando y tuvo misericordia de mí y no me metió un ticket, que era lo que yo necesitaba, lo que yo merecía. Y ahora me acordaba de eso porque, hermanos, la única manera de ir a Dios es con humildad. Nosotros cometemos fallas a diario, nos equivocamos.
cometemos errores que no solamente nos puede costar a nosotros, sino a la gente que está alrededor nuestro, como yo hubiera podido ocasionar un gran accidente esa noche. Pero en la manera en que yo le hablé al policía y la gracia de Dios hizo que alcanzara misericordia, ¿verdad? Y esa es la manera de ir a Dios. No importa cuán fuerte ha sido nuestra falla, si nosotros vamos con humildad, reconociendo nuestro error, con sinceridad, y le pedimos perdón al Señor, el Señor es grande en misericordia. Y ahora me acordaba de eso, perdonen que le dé un poco más de tiempo, pero eso me pasó a mí hace unos meses atrás. Y ahora el Señor me lo recordaba. Dios me libró, o ese policía tuvo misericordia de no darme un ticket que yo merecía. Pero quizás si me hubiera puesto a discutir con él, mi actitud no hubiera logrado nada. Así que vayamos al Señor. Vamos a terminar en esta tarde. Vayamos al Señor siempre con humildad, reconociendo nuestros errores, pidiendo misericordia por nuestra falta, y el Señor es rico y grande en misericordia. Vamos a cantar la estrofa número 2 de Mi Roca y la número 3. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. Oh, en Jesús fuertes son, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es rey. En Jesús fuertes son, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado Por la fe. Una vez más fuerte el coro. En Jesús fuertes son, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es rey. Oh, en Jesús fuertes son, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es rey. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, que la paz de Dios vaya con ustedes y que esta semana sea una semana de victoria en el nombre del Señor. Les esperamos el martes a nuestro estudio de Zoom a las 8:30 y el próximo domingo a las 3 de la tarde. Dios les bendiga, amados hermanos.